La primera y la segunda lectura son elegidas, dado que estamos celebrando este acontecimiento en nuestra comunidad. El Evangelio es el que de hecho nos ofrece la liturgia para todas las Eucaristías y en cualquier otra parroquia. Y antes de hacer una breve explicación y tratar de dejar alguna enseñanza con base en las lecturas, les cuento una anécdota como medio graciosa que me ocurrió con la primera lectura, donde aparece clarísimo la manera como fueron concebidos Caín y Abel, lo que cada uno eligió o le tocó hacer como trabajo. El uno pastor, o sea, cuidaba animalitos, y el otro agricultor, producía hierbitas, la lechuga. Y cómo en el momento de ofrecer el sacrificio hubo distintas situaciones, aún distintas maneras de Dios de aceptarla. Algún día me invitaron, así como lo invitan a uno, en una casa a almorzar. La señora me aclaró que me iba a encontrar con el esposo, que era ya bastante grande, un poquito más de 90 años. Lector consumado, escritor, filósofo, pensante, bastante inteligente. Pero me aclaró que era ateo. Así que debía ir preparado para cualquier clase de diálogo que me planteara. Y no hay ningún problema. Ahí vamos a ver de qué hablar. Llegué y me encontré con la grata sorpresa de que, aún teniendo esa forma de ver la vida, era un enamorado de leer la Biblia. Mejor leo la Biblia, pero la leo por curiosidad. La leo como para tratar de ver qué interpretación hago yo. Y después, cuando tengo la oportunidad de hablar con uno de ustedes, le pregunto cómo interpretaría tal texto, a ver si estamos de acuerdo. Y me sacó exactamente este texto del libro del Génesis. Dijo: yo leí este texto. ¿Usted me quiere contar primero la interpretación suya o le cuento la mía? Me dijo el Señor. Yo no iba a ser tan inocente para contar primero la mía sin saber la de él, para luego saber cómo me defendía. Le dije: no, contame la tuya, ¿cómo lo interpretas? Y dijo: y de la manera más sencilla. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Y pues por lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿O no nos agrada más cuando nos ponen en la mesa carnita, corderito, chanchito, que cuando nos colocan lechuga, remolacha y ensaladas? Cualquiera entiende eso, ¿no? A Dios le tenía que agradar más la de Abel, claro. ¿O qué papá sufre para que su hijo coma carne? Casi ninguno. Pero para que coma lechuga sufre mucho. Qué buena interpretación. Ahí nos da a entender que cualquiera puede entender y o interpretar la palabra de Dios como quiera y hacerla decir lo que no jamás ha querido decir. Él hizo esa interpretación. Vamos nosotros a la nuestra, que es lo más importante. Y en este relato, y para una fiesta como esta, hay especialmente dos enseñanzas que es bueno que las meditemos. Ciertamente, la primera enseñanza con base en la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Dice el texto que el Señor recibió con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín, lo que lo enojó y lo llevó a cometer el asesinato, y se generó toda esta división en el mundo que hasta hoy llevamos. El tema hay que encontrarlo, o la explicación, en dos palabritas que están allí. Dice: Caín ofreció algunos productos, mientras que Abel ofreció las primicias de su rebaño. Una cosa es ofrecer alguna cosa, otra ofrecer la primicia, lo mejor, lo más agradable. Por eso valdría la pena que hoy nosotros nos preguntáramos. Venimos cada año, a lo mejor aquí el 7, vamos a otro lado a celebrar San Cayetano. Muchos venimos a pedir, está bien. Espero que muchos también a agradecer. Y que en ese agradecimiento le podamos ofrecer a Dios no algunas cosas, sino lo mejor de sí. Cuando a Dios se le ofrece lo mejor,
las bendiciones se multiplican. Cuando a Dios se le ofrece lo mejor, los que ganamos somos nosotros. Cuando a Dios se le ofrece lo mejor, Él sigue colmándonos de muchas otras gracias. Cuando ofrecemos algunas cositas y después quién sabe qué merezcamos, a lo mejor nos trate el Señor a sí mismo, diga, bueno, eso me das, yo te devuelvo exactamente lo mismo, por más que Él sea grande en misericordia. Preguntémonos, ¿qué le ofrecemos a Dios? Y aún, ¿qué le ofrece el pobre? Puede ser que haya alguno que no tiene trabajo, que no gana nada, que está precisamente pidiendo eso aquí y me pregunte, ¿y yo qué tengo para ofrecerle? Siempre tendremos algo para ofrecerle a Dios, siempre. No hay nadie tan pobre que no tenga algo para ofrecer. Y ojalá tengamos siempre claro a Dios lo mejor, en tiempo, en talento, en cualidades y también en ofrendas materiales. No nos contentemos con algunos productos. Ahí está claro. Pero luego en el mismo relato hay otra enseñanza bien importante, porque después de esto nos cuenta el texto que salieron al campo, Caín bastante enojado y terminó matando a su hermano. Y una vez que ha ocurrido eso, se escucha la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy acaso yo el guardia de mi hermano? Y después podríamos seguir leyendo el texto, pero quiero que nos detengamos también en ese pequeño diálogo y nos preguntemos si también a nosotros hoy Dios no nos dirá, ¿dónde está tu hermano? Pero el hermano en el sentido amplio, no únicamente el hermano en cuanto a parentesco de sangre, no únicamente el hermano en cuanto vecino, no únicamente el hermano en cuanto amigo, no, el hermano representado en todo hombre y en toda mujer. Nos dirá Dios eso hoy, ¿dónde está tu hermano? Porque cierto, fechas como estas y situaciones hay veces lamentables que se viven de calamidades, de catástrofes, mueven a la solidaridad, al apoyo, a la ayuda. Pero, y en el día a día, sabemos dónde está el hermano. El que sufre, el que no tiene trabajo, el que la está pasando mal, el que está con miedo, el que está angustiado, el que está triste. Estos días hacía una reflexión con base en este tema, otra lectura en mi comunidad, en la misa dominical, y me preguntaba y nos preguntábamos como comunidad, ¿no vivimos en un ambiente de demasiado desinterés, desconocimiento, ignorancia de saber cómo está el otro? ¿No nos ocurre al interior de nuestras comunidades que de pronto se nos pierde una señora o un señor y pregunta uno, y hace días que no veo a fulanita, padre murió, murió, ni sabíamos que estaba pasando mal, o padre estaba enferma en terapia o lo que sea, o tuvo que viajar porque se quedó sin laburo, porque su familia tuvo una crisis. Vamos cayendo, hay veces, en la tentación del anonimato. Vivimos ahí. Estas ciudades, estos pueblos, cuando van convirtiéndose en ciudad y cuando suben y suben las torres, propician mucho eso. Vivo en el A, pero no sé quién vive en el B, y menos sé lo que le está ocurriendo, le está pasando. Que también esa pregunta nos quede hoy sonando y sea tema para reflexionar en esta fiesta de San Cayetano. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta no puede decir, ¿soy acaso yo guardia de mi hermano? O sea, ahí bastante medio altanero, ¿no? Le respondió a Dios como quien dice, ¿qué me pide cuenta mía? Que no me importa.
arreglate vos que sos Dios, soy igual que de mi hermano. De la primera lectura entonces, ¿qué le ofrecemos a Dios? ¿Lo mejor o cualquier cosa? Luego se nos preguntará a nosotros, ¿dónde está tu hermano? Y podremos responder diciendo, aquí está, estoy tratando de ayudar, estoy tratando de hacer mías sus necesidades, más allá de que no se las pueda arreglar todas, pero por lo menos no estoy siendo indiferente. Y con esta nos vamos al Evangelio, que es el Evangelio propio de todas las misas hoy en cualquier parroquia, y en el cual hay que separar también dos partes bien claritas, porque los primeros versículos hacen parte más del Evangelio del pasado domingo, donde habla de vender todo, darle limosna, ayudar. Eso está más en línea con lo de no acumulen, que leíamos el pasado domingo. Después viene una segunda parte que hace más referencia a otro discurso de Jesús, en el cual invita a estar preparado. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que dar cuenta. Y hay también una expresión al final donde dice que estamos llamados a ser administradores. Aquel a quien su Señor dejó como administrador y obró bien, recibió después la felicitación. Felices. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía. Dice el texto, no se dedicó a golpear a los empleados, a beber, a emborracharse, sino a cumplir con su deber, que era ¿cuál? El de administrador. Qué bueno que también esa palabrita de administrador nos quedara como dando vueltas por allí y nos sirviera para meditar. Nos sentimos nosotros administradores de los dones, de los talentos, de las gracias, de los bienes que Dios nos ha dado. Y en cuanto a administradores, sabemos que no es solamente para que nos beneficien a nosotros, sino a tantos que quizá se pueden servir de ellos. El administrador bueno es aquel que hace producir lo que recibe, pero también lo hace servir. Valiente gracia que solamente produzca y acumule. Ser administradores, qué importante es. Ideas para nuestra reflexión. Ojalá nos puedan ayudar en este día en que celebramos a nuestro patrono y pidámosle sobre todo a él y también por intercesión de María para que Dios nos continúe ayudando, para que algún día ojalá esa pregunta ¿dónde está tu hermano? No tenga que sonar por allí. Para que algún día sintamos que Dios recibe con agrado nuestra ofrenda, porque le damos lo mejor. Para que algún día sintamos que nuestra sociedad va superando esas tendencias de acumulación, de egoísmo, de tener cada día más. ¿Por qué? Porque hace propias las necesidades de tantos otros y comparte y es generosa y ayuda, y con eso está siendo buen administrador. Es lo que nos pide el Señor en su palabra, y no nos pide nada imposible. Y en la medida en que hagamos eso, no nos equivoquemos, tengamos la certeza de que ganamos más nosotros que lo que perdemos. Porque qué lindo que cuando Él llegue nos pueda decir a todos, felices, felices, felices. Así termina cada una de las parábolas de esta segunda parte del Evangelio. Que la podamos escuchar también nosotros cuando llegue el momento de encontrarnos con el Señor, pero gracias a que hemos obrado bien. Que la Virgen y San Cayetano intercedan y ayuden hoy especialmente a tantos que vienen a pedir alguna gracia particular y porque quizá la están necesitando muchísimo. Otros pueden que no la necesitemos tanto, pero a lo mejor el Señor nos ha traído para que entendamos. Entonces ayudemos al que está así. Ahí sí que la cosa va siendo más o menos equilibrada. Que la Virgen nos ayude.